Buenos días, magistrada, magistrados, señora secretaria general de acuerdos. Hoy, 27 de enero de 2021, siendo las 9:30 horas, de conformidad con lo dispuesto en los puntos primero y segundo del acuerdo tomado en la sesión extraordinaria número 10, publicado en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, el 16 de abril de 2020, los puntos análogos del diverso consenso de sesión extraordinaria número 11 de 29 de abril de 2020, así como los puntos similares del acuerdo de pleno de la sesión extraordinaria número 13 de 28 de mayo de 2020, mediante la cual se determina extender la suspensión de las actividades jurisdiccionales y continuar celebrando las sesiones del pleno por videoconferencia y con apego a los dispuestos en el acuerdo de medidas complementarias en las instalaciones del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato y de las oficinas regionales de la Unidad de Defensoría de Oficio para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica el virus COVID-19, el protocolo de actuación ante contingencia COVID-19, así como en el artículo 1 de la Ley sobre el uso de medios electrónicos y firma electrónica para el Estado de Guanajuato y sus municipios, damos inicio a la sesión pública ordinaria número 4 del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Acto seguido, procedo a pasar lista de asistencia de conformidad con el punto número 1 del orden del día y además con la finalidad de que no exista duda sobre la interacción de la magistrada y los magistrados ahora enlazados, así como de las personas que tendrán acceso a la sesión una vez que se ponga a su disposición. Les pido me manifiesten su presencia y que cuentan con audio y video de manera expresa y levantando su mano derecha. El de la voz presente, cuento con audio y video. Gerardo Arroyo Figueroa, les comento que cuento con audio y video, saludando atentamente a mis magistrados compañeros, secretaria general de acuerdos. Antonia Guillermina Baldovino Guzmán, presente. Les comento que cuento con audio y video para el desarrollo de esta sesión. Muchas gracias, magistrado presidente. José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, magistrado de la cuarta sala. Buenos días, compañera magistrada, compañeros magistrados, secretaria Mariana. Los veo y los escucho y cuento con audio y video para el desarrollo óptimo de esta sesión. Arturo Lara Martínez, magistrado de sala especializada. Le expreso, presidente, que cuento con audio y video para el desarrollo de esta sesión. Gracias, magistrada y magistrados. Verificada la asistencia y las condiciones de audio y video, manifiesto que la magistrada y cada uno de los magistrados expresará su decisión levantando la mano derecha. Para efectos del sentido de las votaciones, posteriormente procederá a ratificarlo de manera expresa, asentándose en el acta respectiva tales circunstancias. En caso de que alguno de los presentes requiera agregar algo más o hacer uso de la voz, le pido de favor lo haga levantando su mano derecha. Continúe, señora secretaria. Procedo, magistrado presidente. Una vez que han sido verificadas las condiciones técnicas de comunicación y audio, doy fe de que con su presencia, magistrado presidente, integran quórum suficiente para sesionar válidamente de conformidad con el artículo 9 del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato y los puntos tomados en las sesiones extraordinarias números 10, 11 y 13 ya precisadas por el magistrado presidente. Gracias, señora secretaria. Verificado el quórum legal, se declara abierta la sesión y le solicito a la secretaria dé cuenta del orden del día con los asuntos listados para ponencia. Procedo, magistrado presidente. Informo a este pleno que el orden del día propuesto para esta sesión fue oportunamente notificado a los integrantes de este órgano colegiado y se conforma por la lista de asistencia, la declaración de quórum legal, 10 ponencias cuyos índices de tocas, actores y autoridades demandadas están descritos en el mismo orden del día
y por último, asuntos generales. Gracias, señora secretaria. Atendiendo al orden del día, en primer lugar, pongo a su consideración el mismo y a su vez solicito la dispensa de la lectura del acta de sesión ordinaria anterior al haberse remitido junto con la convocatoria para esta sesión, y en caso de no tener comentario alguno, solicito que la misma se apruebe. Quienes estén a favor de la propuesta, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la propuesta. Primera sala, a favor de la propuesta. Tercera sala, a favor de la propuesta. Cuarta sala, a favor de la propuesta. Sala especializada, a favor de la propuesta. Magistrada y magistrados, la propuesta ha sido aprobada por unanimidad de votos de los presentes que asisten a esta sesión virtual. Favor de tomar notas, señora secretaria. Para iniciar con el listado de las ponencias, se concede el uso de la voz al magistrado Gerardo Arroyo Figueroa, titular de la primera sala de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 235/20 PL, listado como punto tercero del orden del día. Adelante, magistrado. En esos términos procedo a exponer lo correspondiente al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 235/20, juicio en línea interpuesto por el autorizado de la parte actora en el proceso de origen en contra de la sentencia emitida por el magistrado de la segunda sala en el proceso administrativo número 2444/19, mediante la cual se sobreseyó el proceso administrativo. Previo al abordaje del único agravio que invoca la parte recurrente, me permito contextualizar el asunto que nos concierne con algunos de sus antecedentes cronológicos. Un ciudadano presentó demanda de nulidad en contra de una boleta de infracción levantada el 25 de octubre de 2019. El magistrado de la segunda sala de este tribunal le tocó conocer y resolver el proceso de origen, el cual fue sobreseído al considerar que se actualizaba la fracción cuarta del artículo 261 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Ante este panorama, quien representa a la parte actora presenta el recurso bajo el agravio que hoy nos corresponde su estudio. En esencia, señala quien recurre que la sentencia de origen le causa perjuicio en virtud de que existe una incorrecta apreciación de los hechos, al sobreseer el proceso de origen por considerar que hubo consentimiento tácito. Pues argumenta la parte que recurre que la demanda fue presentada el 10 de diciembre de 2019, no el 3 de enero de 2020. Esta ponencia considera fundado el único agravio que esgrime la parte recurrente y suficiente para revocar la sentencia que se controvierte. En efecto, tal como lo refiere la parte que recurre, de la prueba documental que obra en el expediente digital de origen, consistente en el acuse de recibo número de folio 998219, se desprende que el ciudadano presentó en la modalidad de juicio en línea a las 20 horas con 3 minutos el día 10 de diciembre de 2019 la demanda de nulidad controvertida. Por su parte, cabe recordar que el artículo 307, fracción primera, del Código de Procedimiento de Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, refiere que una vez recibida por vía electrónica cualquier promoción de las partes, el sistema informático del tribunal emitirá el acuse de recibo electrónico correspondiente, señalando la fecha y la hora de recibido. En esa tesitura, del acuse de recibo que obra en el proceso de origen se concluye que la demanda fue presentada el 10 de diciembre de 2019. Ahora bien, en el proceso de origen, tanto la parte actora como la autoridad demandada señalan que fue notificado el acto controvertido, boleta de infracción, el 25 de octubre de 2019, surtiendo efectos el 28 de octubre de la misma anualidad. Es así entonces que, haciendo el cómputo respectivo, se puede observar que el justiciable presentó en tiempo su demanda de nulidad, lo que arriba a concluir que no se actualiza en la especie el consentimiento tácito por el cual se sobreseyó el proceso de origen. Así, ante lo fundado del agravio esgrimido por el reclamante y con la finalidad de no dejar en incertidumbre jurídica a las partes, lo procedente es resumir jurisdicción, lo que implica que esta ponencia se hará cargo de los aspectos no abordados en la sentencia de mérito, para efecto de analizar y examinar los conceptos de impugnación que el acuo emitió abordar en el fallo reclamado. Conforme a lo establecido por el artículo 261, una íntima vinculación con el diverso 262,
ambos del Código de la Materia. Por cuestiones de orden público, previo al estudio del fondo del asunto, se procede al análisis de las causales de improcedencia y sobreseimiento previstas en los preceptos normativos citados. Así, el Tesorero Municipal de Guanajuato, al contestar la demanda, señaló que no fue la autoridad que dictó, ordenó, ejecutó, trató de ejecutar la boleta de infracción confutada. En esta tesitura, esta ponencia analiza si se actualiza la causal de improcedencia hecha valer por la autoridad antes mencionada. En efecto, del análisis del acto controvertido se advierte que no habrá en autos probanza alguna que acredite que el Tesorero Municipal de Guanajuato hubiera dictado, ordenado, ejecutado, tratado de ejecutar la boleta de infracción controvertida, razón por la cual, y respecto a dicha autoridad, en términos del artículo 251, inciso A, fracción segunda del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, no tiene el carácter de autoridad demandada en el presente juicio, pues no le es atribuible tal calidad, ya que para determinar tal carácter es indispensable analizar las características particulares de aquel a quien se le imputa el acto reclamado y la naturaleza de éste. Por ello, se concluye que el tesorero municipal no participó en la emisión del acto controvertido consistente en la boleta de infracción, considerada como acto impugnado en el proceso de origen. Como consecuencia de tal consideración, se actualiza contenida en el artículo 161, fracción sexta del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato y resulta procedente el sobreseimiento en el proceso solo respecto del tesorero municipal de la ciudad de Guanajuato. Es preciso puntualizar que el sobreseimiento decretado sobre dicha autoridad no impide el estudio del fondo del asunto. Así entonces, y en el estudio de los conceptos de impugnación de la demanda primigenia y vista la boleta de infracción confutada, esta ponencia considera fundado el primer concepto de impugnación esgrimido por la parte actora, en el que expresó que el acto impugnado adolece del elemento de validez previsto en la fracción sexta del artículo 137 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, es decir, no se encuentra debidamente fundada y motivada. Del material probatorio que obra en el proceso de origen se advierte que el acto impugnado lo constituye la boleta de infracción número 47003 emitida el 25 de octubre de 2019 por el elemento de tránsito y movilidad y transporte municipal del gobierno municipal de Guanajuato. Bajo dicha consideración se procede a dilucidar si los textos señalados en infracción impugnada son suficientes para considerar debidamente fundada y motivado tal acto. En efecto, y como lo adujo el accionante en su escrito inicial de demanda, a simple vista se aprecia que en la boleta de infracción la autoridad encausada señaló por no tener permiso para prestar el servicio público de ruta fija, por no conducir con su itinerario. Asimismo, hizo una relación de diversos dispositivos sin señalar a qué ordenamiento pertenece. Así se observa que la autoridad demandada no señala a qué ordenamiento legal pertenecen los artículos que refirió en el acto impugnado, con lo que deja en completo estado de indefensión al justiciable. No se omite señalar que en autos de la presente causa no obra ningún medio de prueba que acredite fehacientemente la conducta infractora que le fue imputada al actor, dada la negativa de los hechos narrados por el impetrante en su escrito inicial de demanda, sumado a que la autoridad no acreditó la razón de su dicho. En este escenario, el incumplimiento de la carga probatoria por parte de la autoridad demandada se traduce en una indebida fundamentación y motivación de la boleta confutada, puesto que no basta con expresar que se infraccionó por los motivos señalados en el acto de autoridad, sin hacer mención de las circunstancias, razones especiales o causas inmediatas que le sirvieron de base para arribar a tal conclusión. Situación que se traduce en un vicio de fondo al no cumplirse cabalmente con el elemento de validez contenido en la fracción sexta del artículo 137 del Código de la Materia. Luego entonces, lo procedente a juicio de esta ponencia es decretar la nulidad total del acto impugnado, así como de los actos que le son consecuentes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 300, fracción segunda del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, al actualizarse la causal de ilegalidad prevista en el artículo 302, fracciones segunda y cuarta del mismo ordenamiento legal, toda vez que se dictó el acto confutado en contravención de las disposiciones aplicadas, dejando de aplicar las debidas. Una vez satisfecha la pretensión de nulidad, se procede por esta ponencia al estudio de las demás pretensiones secundarias solicitadas por la parte actora. Es así que el actor solicita en su demanda primigenia la devolución de la tarjeta de circulación correspondiente a un vehículo, donde establece su número de serie y así como sus placas, arguyendo que tal tarjeta de circulación le fue retenida con motivo de la boleta de infracción controvertida.
Al respecto, esta ponencia determina procedente lo solicitado por el justiciable en virtud de las siguientes consideraciones. Al decretarse la nulidad en relación al acto impugnado y siendo igualmente nulos los actos que le son consecuentes, que derivan del mismo o hayan sido sus efectos, como es el caso de la disposición de la tarjeta de circulación, es evidente que también resulta procedente la devolución de dicha documental a nombre del actor, pues la misma le fue indebidamente retenida con motivo de la infracción decretada nula. Por lo tanto, se condena al elemento de tránsito, movilidad y transporte municipal del Gobierno Municipal de Guanajuato, autoridad demandada, para que realice las gestiones necesarias para que le sea devuelto el documento mencionado al recurrente, dejando constancia de dicha entrega material. En tal virtud, ante lo fundado del agravio esgrimido, lo procedente a juicio de esta ponencia, y así se propone a este pleno, es revocar la sentencia recurrida para los efectos de la nulidad y condena decretada en el fallo propuesto por esta sala. Es tanto, magistrado presidente. Gracias, magistrado Gerardo Arroyo Figueroa. Magistrada, magistrados, ¿tienen algún comentario u observación sobre el contenido del proyecto? Expuesta la ponencia y no habiendo ningún comentario, se somete a votación el proyecto y en caso de estar de acuerdo con su contenido, sírvanse manifestarlo en forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. Gracias, magistrada, magistrados. La ponencia del TOCA 235, diagonal 20, fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes. Por favor, sírvase tomar nota, señora secretaria. A continuación, se concede el uso de la voz al magistrado Gerardo Arroyo Figueroa, titular de la primera sala de este tribunal, para continuar con el desarrollo del TOCA 296, diagonal 20, PL, listado como punto 4 del orden del día. Adelante, magistrado. Hago referencia en este punto del orden del día, en efecto, al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 296, diagonal 20, interpuesto por la tesorera municipal y el director de ingresos, ambos del municipio de Celaya, Guanajuato, autoridades demandadas en el proceso de origen, en contra del acuerdo emitido por el magistrado de la segunda sala en el proceso administrativo número 625, diagonal 20, en el que se tuvo a las autoridades por no contestando la demanda. Previo al abordaje de los disensos esgrimidos por el reclamante, me permito contextualizar el asunto. Una ciudadana acudió ante este tribunal a demandar la nulidad del recibo de pago de impuesto predial, así como la modificación del valor catastral del inmueble del que arguye es propietaria. El proceso por orden de turno le tocó conocer a la segunda sala de este tribunal, la cual, el 13 de agosto de 2020, en torno al tema materia del recurso, acordó que la tesorera y el director de ingresos, ambos del municipio de Celaya, Guanajuato, no contestaron la demanda en tiempo y forma legal. Inconforme con lo anterior, dichas autoridades demandadas interponen el recurso que hoy nos corresponde su resolución. Los agravios esgrimidos por el reclamante se analizarán de manera conjunta al encontrarse los mismos estrechamente relacionados. Así, esta ponencia considera fundados y por ello suficientes para modificar el acuerdo que se recurre por los siguientes motivos y fundamentos. En esencia, señalan quienes recurren que, contrario a lo señalado por el magistrado de la segunda sala, contestaron la demanda en tiempo y forma en virtud de que ésta fue presentada dentro del término previsto en el artículo 179 del Código de la Materia por correo certificado con su respectiva acuse de recibo, al tener su domicilio fuera de la ciudad donde reside este tribunal. En efecto, tal como lo refiere la parte que recurre de la prueba que ordena el proceso de origen, consistente en el sobre que contiene el sello de la Oficina de Correos de México, con un número de serie, se advierte que la contestación de demanda fue recibida por dicha oficina el 17 de julio de 2020. Ello, pues dicho sobre, correo certificado con acuse de recibo, contenía tal documental, siendo tal circunstancia fáctica desprendida del aludido sello, impuesto por la citada persona moral oficial.
En el proceso de origen, a la parte demandada le fue notificado el acuerdo de admisión de demanda de manera personal el 2 de julio de 2020, surtiendo efectos el viernes 3 del mismo mes y año. Es así que, haciendo el cómputo respectivo, se desprende que el término legal de 10 días hábiles para contestar la demanda ante este tribunal feneció el 17 de julio de 2020. Las autoridades ingresaron su contestación por correo certificado con acuse de recibo precisamente ese día 17 de julio de 2020. Habida cuenta entonces del cómputo realizado por esta ponencia, se puede observar que las autoridades demandadas presentaron en tiempo su contestación de demanda, en términos de lo previsto por el artículo 79 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Ello considerando que el tener su domicilio, Celaya, Guanajuato, fuera de la ciudad donde reside este órgano jurisdiccional, Silo de la Victoria, dicha autoridad tenía la posibilidad de enviarla mediante correo certificado con acuse de recibo, como aconteció en la especie, y se tendría como fecha de presentación aquella en que fue depositada en la oficina de correos, de donde se advierte que si la contestación multicitada fue depositada 17 de julio de 2020 en el Servicio Postal Mexicano en esa ciudad de Celaya, Guanajuato, tal promoción se encontraba en el plazo legal establecido para su presentación, razón por la cual era procedente acordar tener a tales autoridades por contestando la demanda e incluso, si existía duda sobre dicha presentación en la oficina de correos, requerir a esta el informe pertinente, lo cual no aconteció en la especie. Así, ante lo fundado del disenso dirimido por el reclamante, lo procedente a juicio de esta ponencia, y así se propone este honorable pleno, modificar el acuerdo recurrido para el efecto de que se tenga la tesorera municipal y el director de ingresos, ambos del municipio de Celaya, Guanajuato, autoridades demandadas en el proceso de origen, por contestando la demanda en tiempo y forma. Es tanto, magistrado presidente. Gracias, magistrado Gerardo Arroyo Figueroa. Magistrada, magistrados, ¿tienen algún comentario u observación sobre el contenido del proyecto? Dispuesta la ponencia y no habiendo ningún comentario, someto a votación el proyecto y en caso de estar de acuerdo con su contenido, sírvanse manifestarlo en forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. Gracias, magistrada, magistrados. La ponencia del TOCA 296, diagonal 20, PL, fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes. Por favor, sírvase tomar nota, señora secretaria. Para continuar, procedo a exponer las ponencias correspondientes a esta segunda sala, iniciando con el TOCA 196, listado como punto 5 punto 5 del orden del día. Acto seguido pongo a consideración de este honorable pleno la ponencia relativa al recurso de reclamación TOCA 196, diagonal 20, interpuesto por el autorizado del Director General de Transporte del Estado de Guanajuato, autoridad demandada en instancia de origen, en contra de la sentencia de 18 de febrero de 2020, dictada en el proceso administrativo 1953, diagonal cuarta sala, diagonal 18, por el magistrado de la cuarta sala de este tribunal, en la que se declaró la nulidad del acto impugnado y se reconoció el derecho a la parte actora. Para mejor comprensión del asunto que nos ocupa, previo al análisis de los motivos de disenso hechos valer por la parte recurrente, se considera conveniente precisar los siguientes antecedentes. Primero, mediante escrito presentado el 14 de septiembre de 2018, en el otrora Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato, la parte actora solicitó, entre otras cosas,
que se le reconozca su calidad de concesionaria para prestar el servicio público de transporte de personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija en el municipio de Salamanca, Guanajuato, y le sea asignado el número económico progresivo que en la actualidad le corresponda. Segundo, a través del oficio de 18 de septiembre de 2018, emitido por el otrora director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato, ahora Dirección General de Transporte del Estado de Guanajuato, negó lo peticionado, ya que de la revisión de los archivos físicos y magnéticos que se encuentra bajo el resguardo del Registro Estatal de Concesiones y Permisos de Transporte, adscrito a la Dirección General, no se encontró dato, expediente o antecedente alguno del que se desprende algún acto de concesionamiento a nombre de la parte actora para poder explotar el servicio público de transporte de personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija, taxi, en el municipio de Salamanca, Guanajuato. Tercero, en el proceso administrativo principal, la parte actora impugnó el oficio de referencia. Cuarto, en el quinto considerando de la sentencia recurrida, se decretó la nulidad del oficio impugnado para efecto de que la autoridad demandada realice las gestiones conducentes a efecto de que se expida el título concesión a favor de la parte actora. Quinto, inconforme con la determinación que antecede, el autorizado del Director General de Transporte del Estado de Guanajuato, autoridad demandada en la instancia de origen, interpuso el recurso de reclamación que se resuelve. Al principio del primer concepto de agravio y en el segundo concepto de agravio se argumenta en lo oral que el acto impugnado en el proceso de origen se encuentra fundado y motivado, y si la autoridad refirió que no existe documento ni constancia alguna de la existencia de la resolución, no se acreditó que la parte actora contara con la autorización para explotar el servicio público de transporte de personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija, taxi, en el municipio de Salamanca, Guanajuato, por lo cual no debería haberse reconocido la nulidad del acto, ya que no habrá constancia en el Registro Estatal de Concesiones y Permisos de Transporte del Instituto de Movilidad del Estado. Por ello, es ilógico que se permita la pretensión de acceder a la activación de una concesión si no cuenta con antecedente alguno. Son inoperantes estos argumentos por las siguientes razones lógicas y jurídicas. En el quinto, considerando de la sentencia recurrida, se determinó que en el oficio impugnado de 18 de septiembre de 2018, la demandada no emitió una contestación completa, congruente ni debidamente fundada y motivada a lo peticionado por la parte impetrante, ya que se limitó a indicar que no encontró dato, expediente o antecedente alguno del que se desprende algún acto de otorgamiento de concesión a nombre de la solicitante para la explotación del servicio público de transporte en la modalidad de alquiler sin ruta fija taxi en el municipio de Salamanca, Guanajuato. Sin embargo, como prueba de su intención, la parte actor ofreció la copia certificada de la resolución positiva de 31 de enero de 1994, suscrita por el entonces secretario de Gobierno del Estado, documento que es factible otorgar valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 78 y 121 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, y con el cual se acreditó que tiene derecho a que se le otorgue la concesión que solicitó. Empero, es el caso que el recurrente en este agravio no expresó razonamiento alguno capaz de destruir los fundamentos y motivos en que se apoyó la sala de origen para determinar que se genera la presunción de que la autoridad recibió de la parte justiciable la solicitud de participación en el programa implementado el 3 de septiembre de 1993, pues se limitó a manifestar que no cuenta con antecedente alguno de la concesión del actor, sin invocar argumentos dirigidos a desvirtuar la presunción de existencia de la multireferida resolución de 31 de enero de 1994,
invocada por la sala de origen. Por otro lado, el recurrente tampoco controvirtió la valoración de las copias certificadas de la aludida resolución. Por tanto, dicho agravio se califica de inoperante. En la parte final del primer concepto de agravio, se alegó en esencia que la sentencia recurrida es ilegal, ya que no se puede declarar la nulidad del acto impugnado si ante el entonces Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato no se exhibió al escrito petitorio la copia certificada de la resolución definitiva emitida el 31 de enero de 1994 por el secretario de Gobierno del Estado de Guanajuato. Es infundado este concepto de agravio por las siguientes razones lógicas y jurídicas. Considerando que la autoridad actúa de buena fe, de conformidad con el artículo 3º del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, no era necesario que el actor anexara a su petición la copia certificada de la resolución definitiva emitida el 31 de enero de 1994, relativo a la solicitud de la concesión planteada dentro del programa de regularización progresiva de los prestadores irregulares del Servicio Público de Transporte de alquiler sin ruta fija, de acuerdo al decreto gubernativo número 53 y al decreto gubernativo número 48, en virtud de que se tiene la presunción de que el original de la aludida resolución obra en los archivos de la referida dependencia. Ahora bien, si el actor no exhibió dicha resolución a su escrito petitorio, la autoridad, antes de emitir la respuesta que constituye el acto impugnado en el proceso administrativo de origen, estuvo en aptitud de requerirlo y, sin embargo, no lo hizo. Sobre el particular, se precisa que la parte actora exhibió la demanda de nulidad, copia certificada de la referida resolución, para desvirtuar la afirmación de la autoridad de que no existe la resolución que nos ocupa. Esta prueba fue valorada por la sala de origen de conformidad a lo señalado por los artículos 48, fracción segunda, 78, 79 y 121 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. De ahí lo infundado del agravio objeto de estudio. En el tercer concepto de agravio, en lo sustancial, se expresó que la sala resolutora debió referir que la autoridad enjuiciada carece de la competencia para decidir válidamente sobre la activación y alta de la unidad vehicular al servicio público de transporte, así como el reconocimiento del pretendido derecho como concesionario, ya que dicha facultad corresponde al titular de la Secretaría de Gobierno del Estado de Guanajuato. Es infundado este concepto de agravio por las siguientes razones lógicas y jurídicas. En la sentencia recurrida, no se determinó que el director general del entonces Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato deba decidir sobre la activación y alta de la unidad vehicular al servicio público de transporte, sino únicamente se declaró la nulidad del acto combatido para efecto de que realice las gestiones conducentes a efecto de que se expida el título de concesión a favor de la parte actora. Es de resaltarse que realizar las gestiones conducentes no implica el ejercicio de decidir sobre la activación y alta de la unidad vehicular al servicio público de transporte, dado que el secretario de Gobierno es quien tiene la facultad de expedir el referido título de concesión. En consecuencia, ante la ineficacia de los conceptos de agravio, se propone a este honorable pleno confirmar la sentencia recurrida, lo anterior con fundamento en el artículo 311 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Magistrada y magistrados, la ponencia del TOCA del TOCA 196 diagonal 20 listado como punto 5 del orden del día que se acaba de exponer. ¿Tienen algún comentario o observación sobre el contenido de este proyecto? Expuesta la ponencia y no habiendo ningún comentario, se somete a votación el proyecto
y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. Gracias, magistrada, magistrados. La ponencia del TOCA 196/20 PL fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes. Por favor, sírvase tomar nota, señora secretaria. Prosiguiendo con las ponencias de esta segunda sala, someto a consideración de ese honorable pleno el TOCA 323/20 PL, listado como punto 6 del orden del día. Y pongo a su consideración la ponencia relativa al recurso de reclamación TOCA 323/20, interpuesto por el autorizado del director de ingresos de Guanajuato, autoridad demandada en la instancia de origen en contra de la sentencia de 1 de septiembre de 2020 pronunciada en el proceso administrativo 1598 primera sala 19 por el magistrado de la primera sala de este tribunal, en la que se decretó la nulidad total del acto impugnado. Para contextualizar las cuestiones jurídicas a dirimir en este recurso, se relatarán los antecedentes relevantes que se desprenden de las constancias del expediente de origen. Primero, en el proceso administrativo principal, la parte actora impugnó la determinación y el requerimiento de pago de fecha 27 de junio de 2019, emitida por el director de ingresos del municipio de Guanajuato, en el que se determina un crédito fiscal. El mandamiento de embargo de fecha 14 de agosto de 2019 y en el tercer considerando la sentencia, segundo, en el tercer considerando la sentencia recurrida, se negó el sobreseimiento, entre otras cosas, porque el mandamiento de ejecución fue impugnado en tiempo. Tercero, en el quinto considerando se decretó la nulidad de los actos impugnados. Cuarto, inconforme con la determinación que antecede el autorizado del director de ingresos de Guanajuato, autoridad demandada en la instancia de origen interpuso el recurso de reclamación que se resuelve. En el único concepto de agravio, la parte recurrente, en esencia señaló que la sentencia recurrida es contraria a derecho, ya que es ilegal que se haya admitido la impugnación del mandamiento de embargo de 14 de agosto de 2019, ya que no fue citado por la parte actora en la demanda, sino que fue impugnado hasta el escrito de cumplimiento de requerimiento, habiendo pasado más de 30 días. Por ello, el mandamiento de embargo de referencia debió tramitarse en un proceso por separado. Es infundado este concepto de agravio por las siguientes razones jurídicas. En el concepto de agravio no se refutó el razonamiento de la sentencia recurrida de que con el señalamiento del mandamiento de embargo no se dejó en estado de indefensión a la autoridad, en tanto que en el proceso aún estaba por iniciarse y existía la posibilidad de que desplegara su defensa, por lo que con la admisión de la demanda de la sala de origen asumió una actitud de facilitador de acceso a la impartición de justicia, despejando impedimentos fácticos que resultan carentes de racionalidad y proporcionalidad por el exceso de rigorismos que contradicen ese derecho. Asimismo, este pleno está de acuerdo con el cómputo realizado por la sala de origen para determinar que el mandamiento de embargo fue oportunamente impugnado, ya que la parte actora manifestó haber tenido conocimiento del mismo el 19 de agosto de 2019, lo cual no fue controvertido por la autoridad demandada, por lo que el plazo de 30 días para presentar la demanda, previsto en el artículo 200
63 del Código de Procedimiento de Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato venció el 2 de octubre del año citado, mientras que en el escrito en el cual se señaló como acto impugnado el mandamiento de embargo de mérito fue presentado el 20 de septiembre de 2019. Siendo lo anterior así, no le asiste la razón a la parte recurrente, toda vez que el mandamiento de embargo nace la vida jurídica entre la emisión del requerimiento de pago y la diligencia de embargo. Esto dicho de manera diversa, en el procedimiento administrativo de ejecución se dieron los siguientes actos. Primero, pues en principio, se dio el requerimiento de pago del crédito fiscal emitido el 27 de junio de 2019 por el director de ingresos del municipio de Guanajuato. En segundo lugar, se dio el mandamiento de embargo de 14 de agosto del mismo año. Y en tercer lugar, se dio la diligencia de embargo de 21 de agosto del mismo año. Así las cosas, el mandamiento de ejecución es un acto consecuente del requerimiento de pago y a su vez es un acto antecedente de la diligencia de embargo. Por tanto, resulta evidente que se trata de actos fiscales que tienen una estrecha vinculación, en virtud de que se trata de actos que nacen en forma concatenada entre sí. De ahí que el mandamiento de embargo no puede existir sin la subsistencia del requerimiento de pago y la diligencia de embargo. No es posible ejecutarla sin la coexistencia del mandamiento de ejecución. En ese orden de ideas, no le asiste la razón a la parte inconforme, ya que la declaración de nulidad de la determinación y requerimiento de pago del crédito fiscal jurídicamente trae como consecuencia la nulidad de todos los demás actos impugnados, tanto en la demanda como en la ampliación. Por esta razón, no es posible sostener la legalidad y validez del mandamiento de embargo y al mismo tiempo declarar la nulidad de la diligencia de embargo. Por tal motivo, la sentencia recurrida se encuentra dictada con apego a derecho. En consecuencia, ante lo infundado de este motivo de disenso, se propone a este honorable pleno confirmar la sentencia recurrida, lo anterior con fundamento en el artículo 311 del Código de Procedimiento de Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Hoja 13. 13. Hoja 13. Magistrado, magistrado. Magistrada, magistrados, ¿tienen algún comentario u observación sobre el contenido del proyecto? Expuesta la ponencia y no habiendo ningún comentario, se somete a votación el proyecto y en caso de estar de acuerdo con su contenido, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. ¿Me lo escuchan? Magistrado Gerardo. Primera sala a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. La ponencia del TOCA 323 PL fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y magistrados presentes. Por favor, sírvase tomar nota, señora secretaria. Para continuar con el listado de las ponencias, se concede ahora el uso de la voz a la magistrada Antonia Guillermina Baldovino Guzmán, titular de la tercera sala, para el desarrollo del TOCA 211/20 PL, listado como punto séptimo del orden del día. Adelante, magistrada. Gracias, presidente. Buenos días, compañeros magistrados, secretaria general. Esta tercera sala somete a su consideración el proyecto de resolución correspondiente al recurso de reclamación TOCA 211/20,
interpuesto por la parte actora en el proceso administrativo 1396/2018, en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la cuarta sala de este tribunal, en la cual se decretó el sobreseimiento. En la causa de origen, la persona moral demandante, en adelante parte promovente, controvirtió la legalidad de la resolución emitida por el director de verificación urbana adscrito a la Dirección General de Desarrollo Urbano de Irapuato, en la cual determinó que una persona física, como propietaria de un inmueble, incurrió en una falta administrativa por no contar con un permiso de construcción para la colocación de una estructura para una antena. En consecuencia, le impuso una sanción económica y ordenó la clausura de la construcción, predios, instalaciones, obras o edificaciones, así como la suspensión de los trabajos, servicios, proyecto y actividades. La parte promovente narró en su demanda, entre otras cuestiones, que en 2005 el director de ordenamiento urbanístico de Irapuato otorgó a una persona moral diversa, en adelante la empresa, una licencia de construcción de una radiobase en el patio del inmueble señalado en la resolución impugnada. Expuso la parte promovente que en 2014 se escindió parcialmente la empresa y parte de su activo, como el sitio celular ubicado en el inmueble en cuestión, se aportó a su patrimonio como una nueva sociedad. Tramitado el proceso, la cuarta sala dictó la sentencia respectiva en la cual decretó el sobreseimiento porque la parte promovente no demostró que la resolución impugnada incidiera en su esfera jurídica. La sala expuso que la parte promovente no exhibió medio de convicción que demostrara ser la propietaria de la torre de telecomunicaciones o radiobase, materia de la resolución impugnada, o en su defecto, que es la responsable de darle servicio o mantenimiento. Destacó que de las pruebas que ofreció únicamente se desprende la escisión parcial de la empresa y como resultado de ello, la constitución de la parte promovente. La sala indicó que de los anexos de la escritura pública donde se protocolizó la escisión, tampoco se desprende dato alguno del que se pudiera advertir la propiedad de la citada torre de telecomunicaciones o radiobase. Precisó que si bien del contrato de arrendamiento celebrado en 2015 se desprende que la arrendataria destinaría el inmueble al servicio de acceso y uso compartido de infraestructura para su uso, operación, explotación, funcionamiento y aprovechamiento como emplazamiento para la infraestructura activa y pasiva de radiocomunicaciones y cualquier otra, no acredita que la parte promovente sea la propietaria de la torre de telecomunicaciones o radiobase que defiende. Así fue que la sala concluyó que debía sobreseerse porque la parte promovente no demostró que la resolución impugnada incidiera en su esfera de derechos. Ahora bien, en su primer concepto de agravio, la parte promovente sostiene que sí tiene interés jurídico para cuestionar la legalidad de la resolución que impugna. Con base en lo resuelto en una ejecutoria pronunciada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, expone que con la decisión parcial de la empresa se le transmitieron en bloque los activos y pasivos, entre otros, el sitio celular ubicado en el inmueble sobre el cual versa la resolución impugnada, por lo que era irrelevante que en la escritura pública donde se protocolizó la decisión no se hubieran detallado los activos y pasivos transferidos. Además, la parte promovente afirmó que actualmente es poseedora del inmueble sobre el cual versa la resolución impugnada, porque en 2015 renovó por 15 años el contrato de arrendamiento. El planteamiento anterior es infundado. Como ya se relató, en la resolución impugnada en la causa primigenia se determinó que una persona física como propietaria de un inmueble en el municipio de Irapuato incurrió en una falta administrativa por no contar con un permiso de construcción de una estructura para una antena en dicho inmueble. Además, se le impuso una sanción económica y se ordenó la clausura de la construcción, predios, instalaciones, obras o edificaciones, así como la suspensión de los trabajos, servicios, proyecto y actividades. Ahora bien, considerando que la resolución impugnada no está dirigida a la parte promovente y habida cuenta la naturaleza de la infracción, falta de licencia de construcción de una estructura para una antena,
así como de las sanciones impuestas, multa, clausura y suspensión, para que aquella estuviera en posibilidad de cuestionar la legalidad de esa resolución, debió acreditar que tiene la posesión del inmueble donde se cometió la infracción, o bien que cuenta con la licencia de construcción para la colocación de la estructura en el inmueble a que se refiere la decisión administrativa. Sin embargo, el contrato de arrendamiento y la licencia de construcción que obran en el expediente no corresponden al domicilio donde la autoridad determinó que se cometió la falta administrativa. Además, tampoco coincide la persona propietaria del inmueble objeto de arrendamiento con la del inmueble materia de la resolución impugnada. Por otro lado, según la parte promovente, en una ejecutoria pronunciada por el Quinto Tribunal Colegiado en materia administrativa del Tercer Circuito, se dilucidó que la escisión de una persona moral es suficiente para acreditar que otra adquirió todos los activos y pasivos de la sociedad escindida. Sin embargo, se considera que no debe aplicarse el criterio ahí sostenido, porque en términos del artículo 217, primer párrafo de la Ley de Amparo, no es de observancia obligatoria para este tribunal. Además, no se cuenta con los elementos particulares del caso analizado en la ejecutoria de amparo, para con ello estar en posibilidad de determinar si se trata de un asunto similar. No obstante, aun si se considerara que derivado de la escisión de la empresa, la estructura y la antena que se edificaron al amparo de la licencia de construcción que el director de ordenamiento urbanístico de Irapuato otorgó a esa persona moral en 2005, pasaron a formar parte del activo de la parte promovente, esto sería insuficiente para sostener que ésta tiene un derecho subjetivo jurídicamente tutelado para cuestionar la legalidad de la resolución impugnada, ya que el inmueble al que ésta se refiere no coincide con el inmueble objeto de la licencia de construcción y del contrato de arrendamiento. Ante estas circunstancias, solo se puede aseverar que se trata de dos inmuebles totalmente distintos, pues en el expediente no obra prueba que justifique algún cambio en el número oficial, y también se descarta que la autoridad haya invocado erróneamente el domicilio en el cual estaba colocada la estructura de la antena. Por tanto, el sobreseimiento decretado en la instancia de origen se encuentra apegado a derecho, ya que la parte promovente no demostró que la resolución impugnada incidiera en su esfera de derechos. En otro orden de ideas, la parte promovente alega que la sala no le concedió el derecho a ampliar su demanda, a fin de que pudiera desvirtuar los argumentos que las autoridades demandadas expusieron en su contestación con la intención de desestimar sus conceptos de impugnación y exhibir como prueba superveniente el permiso de uso de suelo. Tal argumento es infundado. Conforme al artículo 284 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, la ampliación de la demanda constituye un derecho para el actor y una obligación para las salas de este tribunal de respetar el plazo dentro del cual puede hacerse valer dicha prerrogativa. En ese contexto, las salas, al recibir la contestación de la demanda, deben emitir un acuerdo sobre su admisión. Empero, es innecesario que el citado proveído establezca expresamente que a la parte actora se le confiere el plazo de 7 días para la ampliación de su demanda, pues dicho plazo no es una concesión que las salas deban otorgar, sino un derecho del actor cuando se encuentre en alguno de los supuestos establecidos por el artículo 284 del Código aludido. Así que lo relevante es que el señalado plazo sea respetado a favor del demandante, pues de no hacerlo la autoridad jurisdiccional incurriría en una violación procesal que lo dejaría en estado de indefensión en la medida que ésta trascenderá al resultado del fallo. Finalmente, de acuerdo con el artículo 46, segundo párrafo, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, si la parte promovente pretendía ofrecer como prueba superveniente el permiso de uso de suelo, bastaba que hubiera presentado la promoción relativa antes de que se dictara la sentencia. Es decir, no era necesario que lo hiciera vía ampliación de demanda. Por tanto, ante la ineficacia de los agravios vertidos por la parte inconforme, esta ponencia propone confirmar la sentencia dictada por la cuarta sala. Gracias, magistrada Antonia Guillermina Baldomino Guzmán. Magistrada, magistrados,
¿Tienen algún comentario o observación sobre el contenido del proyecto? Expuesta la ponencia y no habiendo ningún comentario, se somete a votación el proyecto y en caso de estar de acuerdo con su contenido, sírvanse manifestarlo en forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. Magistrada, magistrados, la ponencia del TOCA 211/20 fue aprobada por unanimidad de votos de los presentes. Por favor, sírvase tomar nota, señora secretaria. A continuación, concedo el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, titular de la cuarta sala de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 208/20 PL, listado como punto octavo del orden del día. Adelante, magistrado. Muchas gracias, magistrado presidente. Buenos días, magistrada, magistrados, secretaria general. Inicio con las ponencias correspondientes a la cuarta sala, refiriéndome en un primer momento al TOCA 208/20, interpuesto por la parte actora en el proceso de origen en contra del acuerdo dictado por el magistrado de la sala especializada dentro del proceso administrativo 891/20, en el cual se desechó la demanda por improcedente respecto de 2 de los 3 actos impugnados. Les comparto algunos antecedentes en el presente resumen. La actora del proceso de origen impugnó a través del juicio de nulidad el oficio suscrito y firmado por el comisario de la Dirección General de Policía Municipal de Celaya, la falta de notificación del acuerdo donde se ordene sujetar a la hora demandante al procedimiento de separación del cargo que venía desempeñando como Policía Municipal de Seguridad Pública, la nulidad de los actos administrativos verbales encaminados a dar de baja de manera verbal sin que se haya realizado el correspondiente procedimiento administrativo y donde fundara y motivara la separación al cargo que venía desempeñando como oficial de seguridad pública y el reconocimiento de los derechos amparados dentro de las normas jurisdiccionales, así como la nulidad de todos y cada uno de los actos impugnados carentes de legalidad jurídica, señala. Por su parte, la sala especializada en el acuerdo que se revisa admitió la demanda únicamente por lo que hace al acto impugnado consistente en el cese verbal atribuido al jefe de planeación operativa de la Dirección General de Policía Municipal de Celaya. El magistrado desechó la demanda respecto del oficio, asimismo respecto del acto señalado como la falta de notificación del acuerdo donde se sujeta al procedimiento de separación de cargo. El acuerdo determinó que no resulta procedente tenerlo como acto impugnado. Sin embargo, se hace de su conocimiento que llegado un momento procesal oportuno, se analizará la totalidad del escrito inicial de demanda, ello de conformidad con lo dispuesto por el artículo 136 del Código de la materia. En su escrito inicial de demanda, la actora señaló como autoridad demandada a varias. No obstante, en el acuerdo de admisión se tuvo como autoridad demandada únicamente al jefe de planeación operativa de la Dirección General de Policía Municipal, pues indicó el magistrado que el acto impugnado consistente en el cese verbal referido por la parte actora es atribuido a la citada autoridad, es decir, la sala lo consideró como autoridad ordenadora. Inconforme con el acuerdo emitido, la actora en la instancia de origen interpuso el presente recurso que ahora se resuelve. Así tenemos que los motivos de disenso expuestos por la recurrente en el agravio segundo a juicio de esta ponencia resultan fundados para modificar parcialmente el acuerdo recurrido. La parte inconforme alega en su primer agravio que debe considerar como acto impugnado la falta de notificación del acuerdo, donde se ordenó sujetar al procedimiento de separación del cargo como Policía Municipal de Seguridad Pública. Señala la recurrente que las demandadas jamás le notificaron de manera escrita las razones por las cuales se le estaba dando de baja, ni la sujeción al procedimiento administrativo. Por tanto, indica la parte inconforme que los actos no reúnen los elementos, por lo que debe considerar como un acto reclamado la falta de notificación del acuerdo señalado en el párrafo que antecede. En ese sentido, asevera la parte actora o recurrente
que al considerar la sala del conocimiento que la falta de notificación no es un acto reclamado, sino un concepto de impugnación, tal determinación le causa agravio, pues sostiene que dicha apreciación no se sujeta a los lineamientos establecidos dentro del código de la materia. Tal motivo de disenso a juicio de esta ponencia resultó infundado. En el caso particular, la sala desechó el acto impugnado señalado como la falta de notificación del acuerdo, donde se ordena sujetar a la hora demandante el procedimiento de separación del cargo, en virtud de que, como se indicó en los antecedentes de esta resolución, tal manifestación encierra no un acto impugnado, sino un concepto de impugnación. Tal determinación de la sala a juicio de esta ponencia es aceptada. Lo anterior se afirma porque la parte actora hace valer motivos de disenso para demostrar que el cese del que fue objeto es ilegal, entre ellos que no se le notificó de manera escrita la sujeción al procedimiento administrativo. Por tanto, la falta de notificación no fue señalada como un acto impugnado, sino como un razonamiento a fin de demostrar que la baja no reunió los elementos y requisitos que debe contener el acto administrativo. Por tanto, con la manifestación de que no se le notificó de manera escrita la sujeción al procedimiento administrativo, la intención de la parte actora es demostrar la existencia del cese o baja verbal que sufrió, así como la omisión de algunos de los elementos de validez establecidos en el código, cuyo efecto se traduzca en la nulidad del acto administrativo. Cabe precisar que con la anterior determinación no se deja a la parte recurrente en estado de indefensión, puesto que en el caso de que la parte demandada, al momento de dar contestación a la misma, exhiba alguna notificación respecto del acuerdo donde se ordene sujetarla a un procedimiento de separación del cargo como Policía Municipal de Seguridad Pública, en dicho supuesto se encuentra en posibilidad de impugnar tal acto por medio de la ampliación de su escrito inicial de demanda, siempre y cuando se reúnan los requisitos señalados por el artículo 284 del Código de la Materia, de ahí la ineficacia del motivo de disenso en estudio. En el segundo agravio, la parte recurrente manifiesta que le causa perjuicio la determinación de la sala de no tener como autoridades demandadas en su calidad de ejecutoras del acto reclamado a la encargada de recursos humanos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y al secretario de personal, al director, de personal de la presidencia municipal. La parte actora arguye que en la narración de los hechos de su escrito de demanda indicó que tanto la encargada de recursos humanos como el director del personal se manifestaron de manera verbal de que estaba dada de baja. Por tanto, al haber manifestado dichas autoridades de manera verbal que estaba de baja sin que se le mostrara documento alguno por escrito donde fundara y motivara su baja, se encontraba dentro del presupuesto jurídico señalado por el 136 del código aludido. Tal argumento, a criterio de esta ponencia, resulta fundado. Para justificar el anterior aserto, se precisan algunos aspectos relacionados con la figura de la legitimación pasiva, pues es necesario tener la legitimación a efecto de considerar a una autoridad con el carácter de demandada en el proceso contencioso o juicio de nulidad. En la especie, la parte actora con su escrito de demanda en el apartado de la narración de los hechos se puede desprender prima facie, como bien lo determinó el magistrado, que tiene el carácter de autoridad demandada el jefe de planeación operativa de la Dirección General de Policía Municipal de Celaya, en virtud de que el acto impugnado consistente en el cese verbal referido por la actora es atribuido a la citada autoridad, es decir, como autoridad ordenadora del mismo. Sin embargo, también de los hechos narrados por la accionante se desprende que se le atribuye a la encargada de recursos humanos de esta secretaría la ejecución del acto controvertido, la baja o cese verbal, esto es, la parte actora realiza manifestaciones a efecto de que se le tenga como autoridad ejecutora del acto. Por ende, debe decirse que aunque la encargada de recursos humanos de esa secretaría no hubiera dictado o emitido la resolución o acto impugnado en el juicio de origen, lo cierto es que parte de ejecución corre a cargo de la citada encargada de recursos humanos, tal como se desprende de la narración de los hechos realizada por la parte demandante, al precisar la actora que en varias ocasiones fue remitida por la titular de recursos humanos de la Dirección de Seguridad Pública y fue esta última autoridad la que le comunicó formalmente que estaba dada de baja de dicho cargo. Incluso le indicó la aludida la razón de la baja, la acumulación de 3 faltas, y también fue la referida encargada de recursos humanos quien le indicó al accionante, según se narra, a dónde debería de acudir para realizar el trámite de su finiquito correspondiente, esto es,
la actuación de la encargada de recursos humanos consistió en llevar a cabo la orden emitida por la autoridad ordenadora, sin actuar de manera autónoma, sino que cumplía una orden. Luego, si el cumplimiento del acto impugnado se encargó a la titular de recursos humanos, es claro, al menos inicialmente, que sí reviste el carácter de autoridad ejecutora al ser la autoridad que materialmente llevó a cabo el acto reclamado. Y esa calidad es suficiente para vincularla como autoridad demandada en términos del artículo 251, fracción segunda, inciso A del Código. Con el fin de demostrar el acerto anterior, se toma en consideración que de las constancias de autos que integran el proceso administrativo 890, diagonal, sala especializada, diagonal 20, las cuales constituyen un hecho notorio para este órgano colegiado de conformidad con el artículo 55 del Código. Y en un asunto similar al estudiado por esta ponencia, fue la propia sala especializada de este tribunal la que consideró a la encargada de recursos humanos de la propia Secretaría como autoridad ejecutora, y dicha determinación, es necesario destacar, fue confirmada por ese tribunal en pleno en el TOCA 202, diagonal 20, aprobado en sesión ordinaria del 25 de noviembre del año próximo pasado. De ahí que el referido acuerdo refleja el mismo criterio que en el presente fallo determina ese tribunal en pleno. En este punto es menester precisar que con independencia de lo anterior, la sala de origen tiene plenitud de jurisdicción, enfatizo, para que si lo estima procedente puede declarar el sobreseimiento en el proceso respecto de alguna o todas las autoridades demandadas, ya que el auto por el que se admite, se desecha o se tiene por no presentada la demanda, reviste el carácter de mero trámite en el que si no se tienen los elementos necesarios, no se puede esbozar consideraciones que impliquen el análisis de cuestiones que impliquen una causal de improcedencia propia de una resolución y no de un acuerdo. Pues en su caso, mediante las pruebas correspondientes, la parte demandada, las autoridades, pueden acreditar la actualización de una causa de improcedencia o de sobreseimiento que conlleve a que no se le tenga con el carácter de autoridad demandada. En las relatadas condiciones, ante lo fundado del agravio en estudio, considero que es procedente modificar parcialmente el acuerdo recurrido para el efecto que se precisará más adelante. Finalmente, en su tercer agravio, la parte recurrente sostiene que le causa perjuicio la determinación de la sala de no tener como autoridad demandada a la presidencia municipal, el ayuntamiento, el encargado de la oficialía mayor de la presidencia, el titular del departamento jurídico de la oficialía mayor de la presidencia y al secretario de Seguridad Ciudadana. Aunado a ello, expone la recurrente, aun y cuando las demandadas, si lo consintieron indirectamente a permitir su ejercicio, no emitieron el acto reclamado, al permitir su ejecución y aprobarlo en su carácter de superior jerárquico. Tal argumento es infundado en la especie. Respecto a las autoridades enunciadas, fue correcta la determinación de la sala de no tenerlas como autoridades demandadas, ya que no se advierte que hayan dictado, ordenado, ejecutado o tratado de ejecutar el acto impugnado. Por tanto, al no atribuírseles en su escrito de demanda hechos encaminados a dictar, ordenar, ejecutar o tratar de ejecutar el acto consistente en la baja, fue acertada la determinación, como ya se refirió. Por las consideraciones señaladas con antelación, se estima que lo procedente es modificar parcialmente el acuerdo emitido por la sala especializada y ordenándose que la sala emita uno nuevo en el que tenga como autoridad demandada y corra traslado del escrito inicial de demanda y sus respectivos anexos a la encargada de recursos humanos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Celaya, Guanajuato. Se vuelve a reiterar que con independencia de lo anterior, la sala de origen tiene plenitud de jurisdicción para que, si lo estima procedente, pueda decretar el sobreseimiento en el proceso respecto de alguna o de todas las autoridades demandadas al momento de dictar la sentencia correspondiente. Es cuanto, magistrado presidente, respecto de este TOCA. Gracias, magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz. Hoja 17, magistrado. Magistrada, magistrados, ¿tienen algún comentario o observación sobre el contenido del proyecto? Expuesta la ponencia y no habiendo ningún comentario, se somete a votación el proyecto y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo expresando de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia.
Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. Gracias, magistrada, magistrados. La ponencia del TOCA 208/20 PL fue aprobada por unanimidad de votos de los presentes. Por favor, sírvase tomar nota, señora secretaria. De nueva cuenta, se concede el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, titular de la cuarta sala de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 299/20 PL, listado como punto 9 del orden del día. Adelante, magistrado. Muchas gracias, magistrado presidente. Continúo ahora con el TOCA 299/20, interpuesto por la Directora General de Ingresos, el Director de Ejecución y la Directora de Impuestos Inmobiliarios, todos del municipio de León, Guanajuato, autoridades demandadas en la instancia de origen, en contra del acuerdo dictado por el magistrado de la sala especial, de la segunda sala de este tribunal, dentro del proceso administrativo 1026/20, en el cual se tuvo a las autoridades demandadas por no contestando la demanda dentro del plazo legal correspondiente. Les comparto algunos antecedentes en el presente resumen. La parte actora del juicio de origen, por conducto desapoderada, impugnó a través del juicio de nulidad por no haberle sido notificada la resolución o resoluciones mediante las cuales se hubiera terminado a su cargo por parte de la Dirección de Impuestos Inmobiliarios, dependiente de la Tesorería Municipal, el crédito fiscal por concepto de impuesto predial y sus accesorios. La sala, mediante auto, admitió a trámite la demanda y ordenó emplazar a las autoridades demandadas, a efecto de que formularan su contestación de demanda en el plazo correspondiente. La sala, mediante auto, tuvo a las autoridades demandadas por contestando de forma extemporánea la demanda, en virtud de que, dijo el magistrado, transcurrieron los 10 días hábiles para que la realizaran, de conformidad a lo previsto por el artículo 279, primer párrafo del Código de la Materia. Inconformes con el sentido del acuerdo, las autoridades demandadas interpusieron el recurso de reclamación, que ahora se resuelve. Así tenemos que los motivos de disenso expuestos por la parte recurrente a juicio de esta ponencia resultan fundados para modificar parcialmente el acuerdo recurrido. La parte recurrente alega en términos generales que la decisión de la sala con la cual se le tuvo por contestando la demanda fuera del plazo legal fue desacertada, en virtud de que sí se contestó la demanda dentro del término establecido en el 279 del Código. En la especie, las autoridades recurrentes sí acudieron ante la sala a contestar la demanda de nulidad dentro del término legal. Las respectivas contestaciones por parte de las autoridades recurrentes se depositaron en el Servicio Postal Mexicano el 30 de julio del 2020, como se corrobora de los acuses de recibo que se adjuntan a este recurso, que obran en el proceso de origen y que se visualizan de igual manera en el sistema electrónico de este tribunal, y cuyo número de registro coincide con los números guía y piezas postales que obran en el proceso de origen. Conforme a los datos anteriores, es evidente que la contestación de demanda por parte de las autoridades recurrentes sí se presentó dentro del término legal de 10 días siguientes a aquel en que surte efectos el emplazamiento establecido por el 279, de ahí lo fundado del agravio hecho valer. Es importante advertir que la determinación que la sala tomó en el acuerdo que se recurre se basó en los sellos plasmados por la Oficina de Correos de México en la paquetería, y en donde se señala como fecha recibido el día 1 de agosto del 2020. Luego, entonces, al no contar el acuo con los acuses de recibo que se agregan al presente recurso, fue que en su momento estimó que las contestaciones de demanda referidas eran extemporáneas. De igual manera, es importante indicar que dicha decisión relacionada con los acusos de recibo del Servicio de Correos de México ha sido tomada por este tribunal en pleno en el TOCA 10/20, ponencia de la sala especializada, aprobado por unanimidad en sesión ordinaria de pleno de este tribunal el 4 de marzo del año anterior. De esta manera, al resultar fundados estos argumentos esgrimidos a manera de agravios, lo procedente a juicio de esta ponencia es modificar parcialmente el acuerdo dictado por segunda sala para el efecto de que se emita uno nuevo en donde se tenga por presentadas las contestaciones de demanda en tiempo. Se reitera que similares consideraciones fueron sustentadas por este tribunal en pleno. Respecto de este TOCA,
Es cuanto, magistrado presidente. No lo escucho, magistrado presidente, por el audio. Gracias, magistrado José Cuauhtémoc. Magistrada, magistrados, ¿tienen algún comentario o observación sobre el contenido del proyecto expuesto? Expuesta la ponencia y no viendo ningún comentario, se somete a votación el proyecto y en caso de estar de acuerdo con su contenido, sírvanse de manifestarlo de forma expresa, levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Gracias, magistrada, magistrados. La ponencia del TOCA 299/20 fue aprobada por unanimidad de votos de los presentes. Por favor, sírvase tomar nota, señora secretaria. Prosiguiendo con las ponencias, se concede de nueva cuenta el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, titular de la cuarta sala de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 327/20 PL, listado como punto 10º del orden del día. Adelante, magistrado. Muchas gracias, magistrado presidente. Concluye mi intervención con la ponencia del TOCA 327/20, interpuesto por el director de responsabilidades e inconformidades adscrito a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Guanajuato, autoridad demandada en la instancia de origen, en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la Sala Especializada de este tribunal dentro del proceso administrativo 23/20, en la cual se decretó la nulidad total de la resolución impugnada. Les comparto algunos antecedentes en el presente resumen. El director de responsabilidades e inconformidades dictó resolución dentro del procedimiento de responsabilidad administrativa en la cual se determinó la responsabilidad administrativa de la parte actora y por ende se le impuso a la parte accionante la sanción consistente en una inhabilitación por 6 meses. En desacuerdo con tal resolución, la parte accionante promovió proceso administrativo ante este tribunal y el conocimiento de dicha demanda correspondió a la sala especializada, la cual se registró y se admitió a trámite. Seguido el proceso administrativo por los cauces legales, el magistrado dictó sentencia en la cual decretó la nulidad total de la resolución impugnada. Inconforme con el sentido del mismo, la autoridad demandada interpuso el recurso de reclamación que ahora se resuelve. Así tenemos que los motivos de disenso expuestos por la parte recurrente a criterio de esta ponencia resultan ineficaces para revocar o modificar la sentencia recurrida. Me explico. Los argumentos expresados por la autoridad recurrente, contenidos en el único agravio hecho valer, el cual fue transcrito en este fallo, resultan ineficaces por inoperantes, pues con ellos no se combaten las consideraciones que dio la sala para resolver en el sentido en el cual lo hizo. Para justificar tal calificativa, amerita tenerse en cuenta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la inoperancia de los conceptos de violación o agravios se presenta ante la actualización de algún impedimento técnico que imposibilita el examen del planteamiento efectuado, que puede derivar de la falta de afectación directa al inconforme de la parte considerativa que controvierte de la omisión de la expresión de argumentos referidos a la cuestión debatida, de su formulación material incorrecta por incumplir las condiciones atinentes a su contenido. Uno de los impedimentos técnicos que imposibilitan el estudio de los planteamientos que se formulan en los agravios o conceptos de violación, como ya quedó de manifiesto, se patentiza cuando a través suyo no se debaten las consideraciones en que se sostiene la sentencia, como en el caso acontece. En la especie, en la parte atinente del fallo que se revisa, la sala señaló que la autoridad resolutora, una vez acreditada la existencia de la obligación a cargo del jefe de la oficina recaudadora de San Miguel de Allende, sobre informar a los contribuyentes de la condonación de la multa a que se ha hecho mención, concluyó que dicho servidor público no había cumplido con ese deber y que si bien refirió que llegó a esa conclusión a través de la valoración de las pruebas rendidas en el procedimiento, lo cierto es, dijo el magistrado, que para determinar la omisión imputada únicamente se basó en los cálculos de liquidación y en las tiras de auditoría que acreditan la realización de los pagos realizados
por los 28 contribuyentes tomados como referencia. Constancias que, si bien acreditan los cobros que ahí se contienen, no especifican la razón por los cuales los ciudadanos hicieron dichos pagos, lo que en la especie significa que no prueban la omisión que se imputa al aquí demandante. Añadió el acuo que las tiras de auditoría no son pruebas idóneas para acreditar la omisión que se imputó al jefe de la oficina recaudadora, pues aun y cuando se encuentran probados los pagos a los cuales se refieren, la falta de informe personal a cada uno de los contribuyentes citados en la resolución es una cuestión que solo podría acreditarse a través del dicho de cada uno de ellos. Indicó el juzgador que no se soslaya que en la especie se citaron 28 referencias de contribuyentes que pagaron multas que debieron de ser condonadas y que ello representa complejidad para recabar sus declaraciones sobre si fueron o no informados por el jefe de la oficina referida sobre dicha condonación. Empero puntualizó el magistrado que es un hecho notorio que los datos de localización de dichos contribuyentes obran en los registros de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato, pues los mismos son necesarios para acceder a los trámites vehiculares. Y si bien es cierto que fueron 28 contribuyentes los que se citaron al imputar la comisión de la falta, no menos verdad es que con la detección y acreditación de que el jefe de la oficina recaudadora de Allende no hubiera informado a un solo contribuyente de la condonación y que por ese motivo hubiera realizado su pago, bastaría para tener por actualizada la falta en términos precisos que fue señalados con la imputación de la falta. Por tanto, sostuvo la sala, de la lectura de los documentos aportados como prueba, no se obtiene la certeza de la omisión que se imputó al sujeto a procedimiento, pues, como se ha explicado, las pruebas acreditan diversas circunstancias relativas a la auditoría ya referida, a la existencia del programa y del acuerdo que avalan la condonación de la multa en mención, e incluso de que las multas fueron pagadas por los citados contribuyentes, pero ninguna de ellas es idónea y suficiente para acreditar la omisión imputada por las razones expuestas en esta ponencia. En esas líneas de pensamiento, la sala aseveró que la autoridad determinó la existencia de dicha omisión infiriendo que si los contribuyentes habían realizado los pagos de las multas que debían condonarse, fue porque el jefe de la oficina recaudadora no les informó de manera personal y directa que dichas multas debían condonarse. De aquí que para tener la convicción plena de que la razón por la que la contribuyente realizó los pagos en mención era necesario acreditar mediante sus propios dichos que no fueron informados por dicha autoridad de la condonación y que esa fue única causa para que realizaran el pago. Explicó el magistrado que la falta imputada al sujeto a procedimiento consistió en esa omisión de informar sin que sea viable modificar la conducta imputada, de tal forma que se traduzca en reprocharle la existencia de cobros o pagos indebidos realizados en la oficina recaudadora a su cargo, realizados en contravisión a lo dispuesto en el programa de regularización, actualización y registro de vehículos 2014, pues esa es la materia que se acredita con la prueba de que la autoridad tomó como base para acreditar la conducta. Concluyó el resolutor de origen que los cálculos de liquidación y las tiras de auditorías solo son aptos para acreditar la existencia de los cobros de las multas y que de su relación con el material probatorio restante se acredite que dichos cobros no debían realizarse porque eran materia de condonación. Sin embargo, indicó el magistrado, resultan pruebas insuficientes para demostrar la omisión de informes a los contribuyentes que le imputó al jefe de la oficina ya referido. En este contexto, sostuvo la sala que le asiste la razón al imputante al señalar que de las pruebas rendidas en el procedimiento no se acredita la falta que se le imputó y que las razones con base en las cuales formó su convicción y determinó su incursión en responsabilidad administrativa devienen en una indebida motivación y fundamentación de la resolución impugnada. Acto seguido, determinó la nulidad total de la resolución impugnada con fundamento en los artículos 300, fracción segunda y 302, fracción cuarta del Código. Frente a lo anterior se tiene que las manifestaciones de la parte recurrente resultan ineficaces para desvirtuar las consideraciones jurídicas medulares expuestas por el magistrado para apoyar su sentencia, lo cual se insiste a todo inoperante en el agravio en estudio. En la especie, en la sentencia recurrida, la CUA expresó las razones medulares por las cuales arribó a su determinación de declarar la nulidad de la resolución impugnada.
y en el agravio que nos ocupa, el recurrente no expone razonamiento alguno tendente a desvirtuar ese motivo esencial. Cabe precisar que aun y cuando en el agravio en estudio se haga mención de los elementos probatorios referenciados en la resolución sancionatoria, cierto es que la parte recurrente no cuestiona la decisión de la sala. Y esa consideración fundamental del magistrado no aparece discutida y permanece incólume para regir el sentido del fallo en ese aspecto. Y reitera que la parte recurrente únicamente se limita a referir genéricamente los elementos probatorios referidos en la resolución sancionatoria. Por ende, tal motivo de disentimiento resulta un planteamiento general y abstracto, es decir, la parte recurrente se limitó a hacer simples aseveraciones sin aducir razonamiento alguno. En ese orden de ideas, como el agravio en estudio no cuestiona ni pone en entredicho la decisión asumida por la sala, esta debe prevalecer precisamente por no haberse superado, de ahí la inoperancia del mismo. De esta manera, al resultar ineficaces los argumentos esgrimidos por la sala, lo procedente es confirmar la sentencia dictada por la sala especializada. Es cuanto, magistrado presidente. Gracias, magistrado José Cuauhtémoc. Magistrados, ¿tienen algún comentario o observación sobre el contenido del proyecto? Expuesta la ponencia y no habiendo ningún comentario, se somete a votación el proyecto y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo de forma expresa levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. La ponencia del TOCA 327, diagonal 20, PL, fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y magistrados presentes. Por favor, sírvase tomar nota, señora secretaria. Ahora, cedo el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez, titular de la sala especializada de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 314, diagonal 20 PL, listado como punto 11º del orden del día. Adelante, magistrado. Gracias, presidente. Buenos días, magistrada, magistrado, señora secretaria. Procedo en esos términos. Este TOCA 314, diagonal 20, fue interpuesto por el promovente del proceso administrativo en contra del acuerdo de 13 de julio de 2020 dictado por la cuarta sala en el proceso administrativo número 1119, diagonal cuarta sala, diagonal 20. Como antecedentes del asunto, podemos relatar que el 13 de julio de 2020 la cuarta sala emitió acuerdo donde determinó que la promovente carecía de interés jurídico para instar el proceso administrativo. Conforme con lo anterior, la promovente interpuso el presente recurso de reclamación. El agravio que esgrime la recurrente, donde arguye que sí cuenta con interés jurídico para iniciar el proceso administrativo, es fundado atentos a lo siguiente. El artículo 251 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato establece que solo podrán intervenir en el proceso administrativo las personas que tengan interés jurídico que funde su pretensión. El interés jurídico para acudir a proceso administrativo deriva de un acto de autoridad dirigido a un particular y en virtud de lo cual este último, al verse afectado o al ver afectado su derecho subjetivo, acude a la instancia jurisdiccional. Es claro que para que el interés jurídico nazca, debe existir un derecho legítimamente tutelado a favor del justiciable. De la lectura del artículo 251 del Código que nos rige, se hace evidente que el interés jurídico es un requisito procesal ineludible, circunstancia que en el asunto que se analiza se acredita demostrando que la norma que regula el procedimiento sancionatorio otorgado al denunciante o quejoso la oportunidad de impugnar la resolución respectiva. El 9 de noviembre de 2018, una ciudadana, a propósito de un conflicto entre condóminos, presentó escrito de queja ante la Oficialía de Partes del Instituto Municipal de la Vivienda de León, Guanajuato, con la finalidad de que dicho instituto implementara
el procedimiento administrativo correspondiente y sancionara al condómino que presuntamente inobservaba lo dispuesto por la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Estado de Guanajuato y por el Reglamento de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el municipio de León, Guanajuato. El 21 de febrero de 2020 se admitió la resolución al procedimiento sancionatorio y se absolvió al condómino denunciado de la comisión de hechos posiblemente violatorios de la normatividad en materia condominal. En desacuerdo con lo anterior, la quejosa acudió a este órgano de control de legalidad a combatir la resolución de referencia. El 13 de julio de 2020, la cuarta sala emitió acuerdo donde determinó que la promovente carecía de interés jurídico para instar el proceso administrativo. Como se anticipó al inicio, la normativa que regula el procedimiento administrativo sancionatorio que nos ocupa, sí otorga a la quejosa o denunciante la oportunidad de impugnar lo resuelto en el procedimiento administrativo de Marras, como se observa a continuación. Los artículos 32, 34, 36 y 45 del Reglamento de Propiedad en Condominio de Inmuebles del municipio de León, Guanajuato, establecen, entre otras cosas, por ejemplo, el artículo 32, que el instituto de oficio o mediante queja o denuncia de algún particular interesado podrá iniciar procedimiento para sancionar hechos u omisiones que puedan resultar contrarios o violatorios del reglamento. Y este mismo reglamento va detallando el procedimiento de queja o denuncia y a su vez el procedimiento y resolución. De los artículos antes mencionados se puede desprender que la norma reglamentaria otorga el carácter de interesado al quejoso denunciante y al denunciado. Y así se corrobora cuando el artículo 32 establece que será el interesado quien solicite el inicio del procedimiento sancionatorio. El artículo 33, fracción primera, inciso A, sostiene que el interesado debe proporcionar en su queja o denuncia su nombre y teléfono. El artículo 34 sostiene que la admisión de la queja se notificará al promovente y a los demás interesados. El artículo 36 señala que el denunciado, como interesado, tendrá derecho de conocer el motivo y fundamento de la queja o denuncia y que tiene oportunidad de ofrecer pruebas. Por lo tanto, cuando el artículo 45 del reglamento que se aplica sostiene que los interesados afectados podrán interponer los medios de defensa señalados por el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa del Estado, para el Estado y los municipios de Guanajuato, se está refiriendo tanto al denunciante o quejoso como al denunciado. De ahí que se ha fundado el agravio expuesto por la recurrente cuando sostiene que sí tiene un derecho tutelado por la normativa que le permite impugnar la resolución emitida dentro del procedimiento sancionatorio que contemplan la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Estado de Guanajuato y el Reglamento de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el municipio de León, Guanajuato. En atención a lo anterior, se propone a este pleno revocar el acuerdo recurrido a efecto de que se emita uno nuevo, donde la sala acuo se abstenga de sobreseer el proceso administrativo de origen por ausencia de interés jurídico y emita un acuerdo correspondiente. Gracias, magistrado Arturo Lara Martínez. Magistrados, ¿tienen algún comentario u observación sobre el contenido del proyecto? Expuesta la ponencia y no habiendo ningún comentario, se somete a votación el proyecto y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada con la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA 314, diagonal 20, PL, fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes. Por favor, sírvase tomar nota, señora secretaria. Para finalizar, realizadas las ponencias, escuchemos ahora al magistrado Arturo Lara Martínez, titular de la sala especializada de este tribunal para el desarrollo del TOCA 315, diagonal 20, PL, listado como punto 12º del orden del día. Adelante, magistrado. Procedo, presidente. Este TOCA 315, diagonal 20,
es interpuesto por el titular de la Dirección de Servicios Municipales de San José Iturbide, Guanajuato, en contra de la sentencia dictada por la cuarta sala dentro del proceso administrativo número 40, diagonal cuarta sala, diagonal 19. Los antecedentes de este asunto son que el 8 de enero de 2019 un ciudadano presentó de una boleta de infracción con número, de fecha 11 de noviembre de 2018. Se trata de un cobro de un crédito fiscal derivado de la boleta de infracción por la cantidad de 1,209 pesos, la determinación del crédito fiscal por la cantidad de 22,000 pesos con motivo de la reparación del daño de bienes al municipio. El asunto fue turnado a la cuarta sala, donde el 17 de marzo de 2020 se decretó la nulidad del acto combatido y se condenó a la autoridad a la devolución de cantidades erogadas por el justiciable. Inconforme con la sentencia, la autoridad demandada interpuso el siguiente recurso de reclamación. El primer agravio que esgrimió el recurrente, donde argumenta que los hechos que constan en el proceso se apreciaron de manera equivocada, ya que no son actos vinculados con el cobro de daños, a la vía pública con la boleta de infracción, es infundado. Atentos a lo siguiente, del artículo 298 y 299 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios del Estado de Guanajuato, se desprende, a grosso modo, que la sentencia que ponga fin al proceso deberá ajustarse a lo planteado por las partes en sus respectivos escritos, en este caso la demanda y la contestación, y a las pruebas que hayan anexado a sus promociones. Con fecha 8 de enero de 2019, un ciudadano presentó demanda en contra de una boleta de infracción de tránsito, en contra del crédito fiscal derivado de una boleta aludida como multa y del crédito fiscal determinado a propósito de los daños ocasionados por los hechos consignados en la boleta de infracción. Para acreditar su dicho, el justiciable ofreció documentación pública, en este caso una boleta de infracción de tránsito, en donde se refirió en el capítulo denominado motivo y fundamento legal que se había ocasionado daños a bienes del municipio. Del mismo modo, la parte actora ofreció como prueba de su parte oficio donde la Dirección de Servicios Municipales comunica al director de Movilidad, Tránsito y Transporte que toda vez que se ha realizado el pago por los daños ocasionados al municipio, no existe inconveniente para que se lleve a cabo la devolución del vehículo. Cabe hacer notar que la boleta de infracción es el único acto que de autoridad que obra en el proceso y que los dos créditos fiscales requeridos al justiciable, en este caso multa de tránsito y pago de daños ocasionados al municipio, derivan de la boleta de infracción. Por su parte, cuando la Dirección de Servicios Públicos Municipales emitió su contestación a la demanda, aceptó no haber emitido acto administrativo alguno y que los únicos oficios que emitió fueron aquellos donde comunicó al director de Movilidad, Tránsito y Transporte que no había inconveniente alguno con que se devolviera el vehículo que había sido retenido para garantizar el interés fiscal del municipio. En virtud de lo narrado, es que se coincide con la Sala Cubo cuando sostuvo que ambos créditos fiscales eran actos derivados de la elaboración de la boleta de infracción y que consecuentemente, al ser tildado de ilegal, esta última, los derivados de la misma corrían con la misma suerte. De ahí lo infundado del agravio, de los agravios. Por lo tanto, lo procedente es confirmar la sentencia dictada por la Sala. ¿Nos apoya con su audio, magistrado, por favor? Gracias, magistrado Arturo Lara Martínez. Magistrados, ¿tienen algún comentario u observación sobre el contenido del proyecto? Expuesta la ponencia y no viendo ningún comentario, se somete a votación el proyecto y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA 315, diagonal 20, PL, fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes. Por favor, sírvase tomar nota, señora secretaria. Continuando con el orden del día, señora secretaria, dé cuenta de los asuntos generales. Gracias, magistrado presidente. Se informa que por el momento no hay asuntos generales que tratar. Gracias.
señora secretaria. En ese sentido, no habiendo más asuntos que tratar y acotados los puntos listados en el orden del día, declaro cerrada la sesión ordinaria del Pleno número 4 del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, el día de su fecha, siendo las 11:10. Gracias por su asistencia y participación, señora magistrada, señores magistrados y señora secretaria general de acuerdos. Que tengan todos ustedes un excelente y exitoso día. Igualmente, buen día.